Hermanos, Dios les bendiga. Feliz Día del Padre. Es un día fresco, típico de invierno. Un invierno que, bueno, tuvimos un otoño tibio, digamos, pero todavía falta. Pero damos gracias a Dios porque Dios nos fortalece. Y este es un tiempo de valientes. Tiempo de valientes. Hay que estar valiente con el clima, venir al Señor. Y es un tiempo que venimos viendo nosotros conflicto entre dos reinos. Y como voy titulando estos sermones, preparados para la batalla. Quitando, desmitificando lo que muchos nombran la guerra espiritual y las conquistas que la iglesia supuestamente debe hacer. Y un montón de cosas, un montón de enseñanzas, ¿no? Por ahí torcidas, lamentablemente, con buenas intenciones. Pero estamos analizando toda la luz de las Escrituras. Dios respalda su palabra, no lo que yo tenga ganas de decir. Lo que a mí me parezca importante, relevante, es su palabra la que edifica a su iglesia. Es su palabra la que tiene peso y autoridad. Y es lo que Dios respalda por medio de la acción de su Espíritu. El Espíritu Santo nunca va a obrar por fuera de las Escrituras. Obra a través y por las Escrituras. Por eso nosotros, la iglesia del Señor, creemos en la suficiencia de las Escrituras, en la autoridad máxima de las Escrituras, la autoridad final para el creyente en toda controversia, todo pensamiento, discusión o dilema que tenga. La autoridad final es la Biblia, la palabra revelada de Dios. Es lo que Cristo defendió, lo que vamos a ver hoy en día. Vamos a ver en Efesios, voy a leer del verso 10 hasta el 20 para tener idea del contexto de que estamos viendo. Dice la Escritura: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, con quien con denuedo hablé de él como debo hablar. Ahí es el contexto. Hoy vamos a analizar dos versículos. Retomo uno que la semana que viene, ya me estoy adelantando. La semana pasada no pude darlo por razones de tiempo, por razones, bueno, que la idea también es que podamos procesar toda la información que estamos recibiendo. ¿Saben que en el primer siglo, y ahí vamos a ver el versículo 16 y 17, donde vamos a centrar nuestra atención? Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Decía que en el primer siglo, en el siglo primero, ¿cómo era el sistema? Fíjense que en el ejército de Roma era una maquinaria de guerra extremadamente bien acertada, aceitada y muy acertada en su entrenamiento. Eran muy feroces en su sistema. ¿Y qué sistema usaban? Ellos para pelear la infantería, claro, no voy a dar todo el sistema de ataque que tenía Roma porque si no tenemos mucho. Pero sí lo fundamental, tomando de dónde está tomando el apóstol. Si bien el apóstol está tomando textos del libro de Isaías como Dios al guerrero mesiánico, pero también está mirando la vestimenta, la indumentaria de combate que tenía el soldado romano. Y en ese sistema que ellos tenían era algo muy importante porque la infantería tenía un modo de lucha muy característico
que no era invención de ellos, pero ellos lo perfeccionaron, que era la falange espartana. ¿Cuál es el sistema de falanges? Se ponían escudo con escudo, uno al lado del otro, y avanzaban en bloque. En ese tiempo, para ese sistema de batallas, Roma en campo abierto era imposible de ganarle. Era una maquinaria que iba y te aplastaba. Y tenían un sistema de entrenamiento, y tan riguroso era que se decían que los entrenamientos de las legiones romanas eran batallas sin sangre. Y las batallas eran entrenamiento con sangre. Ese rigor tenían los entrenamientos que tenían el soldado romano. Y ellos tenían esa forma, y parte de su armamento, ellos tenían un escudo, como lo vamos a ver, era un escudo grande, casi es la misma raíz del griego la palabra puerta, porque era casi como una puerta de grande, era de 80 centímetros por hasta 1,40, donde ellos se cubrían a sí mismos para evitar, ¿qué cosa? Los dardos encendidos del enemigo, o sea, flechas que estaban impregnadas con brea, y que esos escudos, ¿qué es lo que tenían? Eran capas de madera, por lo cual le daba elasticidad. En los costados estaba recubierto con metal, para que no se rompiera con el golpe de hacha o espada. Y también lo que tenía estaban forrados en cuero. Entonces, cuando venían las flechas encendidas, se quedaban ahí atoradas en el cuero y no se producían incendios, no se quemaban. Entonces, era un sistema de protección que tenían. Contaban con eso y con una espada corta, que esa espada corta se llamaba gladius. Era entre 25 y 40 centímetros, que no estaba diseñada para blandir como un sable, una espada larga, sino era para apuñalar, para dar estocadas. El sistema de ataque que tenía Roma era, venía con los escudos y en un momento se abrían los escudos y salía la estocada. Y estaban preparados, ellos eran enseñados en la anatomía del cuerpo del ser humano y saber dónde daban las estocadas para producir daños mortales. Tanto en el pecho, en el estómago, la ingle. El propósito era matar directamente. Y era para una pelea cuerpo a cuerpo. Y no era un sistema diseñado para retroceder, sino era para avanzar. Se podía usar en defensa también, pero la idea era dar estocadas. Ahora, ¿qué tiene que ver este sentido? Pablo está hablando y está mostrando que la iglesia, hoy en día vemos por la Escritura, no estamos en guerra, habla la palabra batalla. Por eso este sermón, Preparados para la Batalla 3, con el subtítulo Marchando al Frente. Hasta ahora vimos el equipamiento del soldado, la coraza de justicia, calzados con el apresto del Evangelio de la paz, ajustados el cinturón de la verdad, cosa que tiene que llevar puesto, pero ahora vemos en el verso 16, sobre todo, pero en realidad la palabra sobre todo no es que tiene una relevancia principal por sobre las demás partes de la armadura que está describiendo Pablo, sino lo que está hablando, dice acá, sería en todo tiempo tomad el escudo de la fe, con los que podáis apagar los dardos encendidos del enemigo. Dios no solo ganó la victoria, la guerra la definió en la cruz del Calvario, sino que también vemos a un Dios que pelea por su pueblo, pero también, ojo, no queda todo en las manos de Dios, sino que el Señor también capacita y otorga un arsenal para protección y armamento para los hijos de Dios, para su pueblo. Cristo te capacita, Cristo te fortalece y Cristo te da armas para que vos puedas militar. De hecho, la Escritura dice, segunda carta de los Corintios, capítulo 10, dice que nosotros no militamos según la carne. Las armas de nuestra milicia no son poderosas en la carne, como dice Pablo. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. Son armas espirituales. Esas armas espirituales son poderosísimas en Dios. ¿Para qué? Para derribar todo argumento que se levanta en altivez contra el conocimiento de Jesucristo, para derribar fortalezas que se levantan en altivez en contra del conocimiento de Jesucristo. El lugar donde más se desata y arrecia la batalla es en la mente. Esto no es decir, sí, los espíritus inmundos, los demonios, ángeles también son seres que están en otra dimensión, por explicar de alguna manera. Por eso no lo podemos ver físicamente. Pero sí, muchas veces pueden atacarnos. ¿Cómo atacan al cristiano? Mediante ideas. No es que el enemigo hace telepatía, que él nos induce a un pensamiento y nos habla. Eso no puede hacer. En un cristiano no puede entrar el enemigo porque no puede Dios cohabitar con un demonio. La simple y sola presencia del Espíritu Santo en una persona lo expulsa de inmediato, no podría. A que quisiera poseer, sí,
Pero ¿qué pasa? Y tampoco hace telepatía, sino que lo que induce es a través de ideas, a través de pensamientos, filosofías. Ahí comienza a querer meterse y nosotros a veces recibimos ese bombardeo de ideas y donde empieza la batalla en nuestra mente. Por eso debemos tener nuestra mente preparada y guardada por el Señor. Y acá nos está hablando de una parte que Pablo está instruyendo a estos efesios del otorgamiento de Dios y las experiencias del poder de Dios. ¿Y cómo se accede a ese poder? ¿Basados en qué cosa principal está hablando a los efesios? Ellos venían de conocer el ocultismo, conocían de mover poder de las tinieblas. Acuérdense que son una persona muy idolátrica y cuando habla de los dardos encendidos del enemigo, ellos, por ejemplo, sabían, uno de los dioses que representaba al dios Sol, entonces había decretado que aquellos que no cumplieran con los ritos iban a ser castigados con el fuego. Entonces ese dios decía que había Apolo, se llamaba. Apolo había dicho que no cumplía con los dioses iba a ser castigado por el fuego. Entonces la gente vivía en temor en eso. ¿Y cómo tenían a alguien que podía castigar eso? Si bien la tenían como una diosa benévola y la reina de los cielos, pero la tenían como una cazadora, una lanzadora perfecta, una lanzadora insuperable que era Artemisa o Diana de los Efesios. Ella era cazadora y una de las particularidades es que nunca fallaba con el arco y flecha, le decían el aljaba de oro y podía tirar flechas encendidas. Entonces iban a ser castigados. Vivían atados bajo ese temor idolátrico. Ellos conocían de ver, de hecho, Hechos 19 nos habla de la conversión que Dios hizo en Éfeso, tanto que hubo personas que tiraron un montón sus libros de hechicería, que eran libros costosísimos. Encargaban libros de conjuros y hechizos. Ellos llevaban bolsas de cuero atadas a su cuello con conjuros, adentro con pequeños papiros o papeles donde tenían anotados conjuros. Pedían protección a espíritus familiares, digamos, en la familia está el espíritu tal Dios o tal santo, vamos a decirlo, y está acá, ¿no? Como hoy en día se pide, bueno, San la Muerte o lo que sea, o la Santa Muerte, como se ve en otros lugares, en México, en otros lugares de Latinoamérica, o se pide al Gauchito Gil, o se le pide a la Virgen, o lo que sea, todo es lo mismo, es parecido. El sistema idolátrico es el mismo. Entonces, ¿qué pasa? Llevaban ahí conjuros y hechizos en protección de los espíritus. De hecho, Artemisa, o Diana de los Efesios, era considerada una protectora benévola contra los espíritus demoníacos, otros dioses del inframundo. Entonces ellos vivían ese temor y experimentaban poder de las tinieblas. Era una ciudad, Éfeso, muy idolátrica. 2 veces por semana salían a hacer procesión con la imagen de Diana de los Efesios, salían a hacer procesión por toda la ciudad. Una ciudad que tenía unos 250.000 habitantes. Y el templo de Artemisa, el templo de Diana de los Efesios, era considerado actualmente una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era un templo inmenso, muy lujoso, tanto que decían en la antigüedad que el dios Apolo, dios Sol, visitaba primero a Artemisa todas las mañanas, no en el amanecer, pero bueno, lo figuraban de esa manera. Ellos vivían, entonces, ¿qué pasa? A esas personas rescatadas de eso, Pablo les instruye y les dice, bueno, ustedes están equipados con poder de Dios. Tu Dios no tan solo te salvó de la condenación eterna, sino que hay batallas que vas a tener. Pero Dios no te deja desamparado. ¿Cómo se accede a ese poder? Está basado en que en su nueva relación con Dios, a través de Cristo. Su nueva relación con Cristo. O sea, no es que ellos podían acercarse a determinado Dios como antiguamente ellos hacían, ¿de acuerdo a qué cosa? ¿Un conjuro, un hechizo? No, está hablando del escudo de la fe. No es que vos tenés que hacerte un escudo, un hechizo, un conjuro, un ritual, salir a caminar tantas cosas, repetir 7, 8 veces esta oración y listo. No está hablando de eso. Está hablando del creer. Pero ¿cómo cree aquel? Una fe genuina en el objeto correcto. El objeto de nuestra fe, Jesucristo. Es una persona. Y no se accede por medio de conjuros o hechizos, sino de creer, de confiar en su poder. Esta nueva realidad, ¿cómo podemos tener acceso? Porque han creído el Evangelio, porque los efesios se habían arrepentido de su pecado y creído el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo era el Rey, era el Señor, era el Salvador de ellos,
Eran cristianos nacidos de nuevo y en esa nueva naturaleza tenían el acceso a la relación con Dios y al poder de Dios. O sea, una persona no cristiana no tiene acceso al poder de Dios. No hay acceso posible. Que Dios pueda dar alguna bendición a alguno en su misericordia general, como la gracia general que se enseña también, puede ser. Es algo que Dios quiere hacer en su soberanía. Pero no es que una persona inconversa, sin ser cristiano, no tiene acceso al nombre de Dios, con que invoque a Cristo y todo. Tiene que ser una persona nacida de nuevo. Una relación de paternidad con Dios, una relación de hijo de Dios. Tiene que haber sido regenerado, tiene que haber sido nacido de nuevo. Tener la nueva naturaleza. Entonces ahí, como leímos, aún en el medio del conflicto, y algo que yo te voy a decir, hermano, y no te voy a mentir, y no te puedo mentir, porque yo no te voy a adornar el caramelito para decirte, venís al Evangelio y se te arreglan todos los problemas. Tu vida solo va a ser paz, disfrute, gozo, prosperidad, gloria, todo. No, ese es un aspecto, una cara, es consecuencia de la misericordia, del amor y la paz de Dios. Pero déjame decirte una cosa, no hay nada más glorioso que ser cristiano. No hay nada más glorioso que servir a Cristo. Pero estás en medio de un conflicto espiritual. Y vas a tener tiempo de batallas. Y va a haber tiempo de angustia. Va a haber tiempo de batalla, como decía Pablo. Los de mi generación, los de mi casa, los judíos, fui azotado 3 veces. Otra vez por los romanos, con vara. Estuve en naufragio, en hambre, en ayuno, en persecución, en angustia. En pobreza, en escasez. Como Pablo decía, sé vivir en escasez como sé vivir en abundancia. Por todo estoy preparado por el Señor. Escribiendo esta carta, él estaba en la cárcel. Si siguiéramos la lógica de ese falso y mentiroso evangelio, que es un evangelio de Disney, ven y sigue tu corazón. Dios quiere concederte los deseos de tu corazón, los anhelos de tu alma. Mentira. Es una ilusión. Dios te rescató para que vivas para su gloria. Te da el privilegio de ser llamado su hijo y su hija, rescatado de este mundo. Pero tu visión no tiene que ser de acuerdo a este mundo. Tu visión tiene que ser más elevada. Tenés una patria celestial, pero no como una visión escapista, sino que yo voy a ver la gloria de Dios en esta tierra. Pero de este lado del cielo hay cosas temporales. O sea, no siempre va a continuar todo el mal tiempo, el mal momento. En un momento se acaba. Y así como también si estás pasando un buen tiempo, no te aferres a él, porque en un momento va a llegar el día difícil. La bienaventuranza, la felicidad eterna, está del otro lado del cielo, con Cristo. Mientras tanto acá tendremos tiempos así. Y el enemigo va a atacar y va a arreciar. Por eso leímos el Salmo 46 al principio. Jehová, ¿qué cosa? Es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aunque los montes se han removido y se han tirado el corazón del mar. Aunque el mar brame con toda su severidad. Pero Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Va a haber ataques de todo tipo al enemigo. Hoy tenemos persecución social a través de las ideologías. El sistema educativo perverso que ataca contra la moral, la integridad, la familia cristiana. Un mundo sin Dios en el mundo occidental, sin Dios. Plantean un ateísmo práctico. O como no pueden vencer, bueno, incluyen algunos muchos dioses. Influencia a través del cine, por lo cual personas incautas toman y lo asumen como una realidad que se va dando de a poco. Se va dando. Utilizando una lógica que usaba Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, miente, que algo quedará. Vamos a tener ataques de las tinieblas. Como dice el Señor mismo, lo enseñó. El Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 18.
y estamos edificados en Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando hablamos de que las puertas del Hades, estamos hablando de la muerte. Ni la muerte prevalece contra la iglesia. Pero ¿sabes qué, iglesia amada? Esta es una visión y este evangelio es para valientes. Apocalipsis habla que los incrédulos, pero antes que el incrédulo dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Fíjense qué casualidad, ¿no? No es casualidad. El que encabeza la lista de eso en Apocalipsis habla de incrédulos, después los cobardes. Digo, los cobardes, después los incrédulos. ¿Y por qué muchos son cobardes? Porque son incrédulos. Y son incrédulos porque son cobardes. No quieren plantarse a dar batalla al pecado. Plantarse a dar batalla a la corriente de este mundo. No hay valor en muchos. Hoy las personas, muchos incrédulos, saben que son pecadores, pero no les importa. Pero eso de las personas incrédulas es de esperarse. Su corazón está entenebrecido, está endurecido. Pero muchos que se dicen creyentes pretenden decir son cristianos y viven como el mundo vive. Y cuando algo los aprieta en una situación, ¡ay, me voy! Esto no es para mí, esto es duro. Por distintos motivos. Pero entendamos a la luz de las Escrituras que hay batalla. Cristo, nuestro capitán, Él venció y nosotros marchamos sobre esa victoria. Ahora, no quiere decir que siempre vamos a estar caminando sobre pétalos de rosa. Entendamos que el cristiano va a ser despreciado por este mundo. Preocúpese cuando el mundo te está aplaudiendo mucho. Cuidado. No quiere decir que uno deliberadamente se hace odioso, no. Uno debe corresponder en amor, en misericordia, en piedad, reflejando el amor de Cristo, la pasión del Evangelio. Pero el mundo odia a Dios. Entonces vamos a tener este sentido, tomar en Cristo la palabra del Señor y ponerle el escudo de la fe. Que la fe es como protección para nosotros. O sea, la aplicación, esta parte la llamé la fe como protección. Porque esta es una época donde necesitamos valor. El creyente, el cristianismo bíblico, o sea, vivir una vida según Dios. Y esto está siendo atacado por distintos aspectos. Está siendo reemplazado por distintos evangelios. ¿Por qué no presentar un evangelio que no sea, no, ¿cómo va a decir la gente que sufre en el lugar y decirle que sos un pecador y tenés que arrepentirte? Exactamente por eso. Estás sufriendo muchas cosas porque vivís de espaldas a Dios. Necesitas arrepentirte de tu pecado. Creer el evangelio para tener salvación. De nada te sirve el lujo, de nada te sirve la cantidad de dinero, el acceso a tarjetas, las black, acceso ilimitado, de nada te sirve yates, cruceros, de nada te sirve la fama, un éxito efímero, porque mañana te morís y ¿qué haces con todo eso? Lo que se ve es la eternidad. ¿Cómo le vas a decir a eso? No, hay que hacer el evangelio más amigable. Y terminás rebajando tanto el evangelio que ya no es el evangelio. Es un curso para venir a mejorar tu vida. Jesús ya no es Dios. Jesús es el psicólogo que te está atendiendo en el diván del público. Eso es distorsionar el evangelio. Es un evangelio falso. Se está dando veneno a la gente en lugar de palabra de vida. Este es un momento donde la batalla arrecia, pero donde más arrecia es en nuestro interior. Es la batalla personal que cada cristiano toma. Es el desafío de fortalecerse en Dios y presentar batalla contra el pecado y vivir para Dios en este mundo impío y perdido. Ser luz y sal de esta tierra. Pero en este ejército no hay lugar para cobardes. Ahora, entendamos algo. Está claro que nunca lo vamos a hacer en nuestra potencia o por nuestra habilidad. Nunca porque yo me crea valiente, me haga el gallito, no.
sino entender que es en el poder de Dios. Por eso Pablo dice, hermanos, fortaleceos en Dios, en el Señor y en el poder de su fuerza, porque humanamente no tenés ninguna oportunidad. Acordate que las batallas, en la primera instancia, está con seres espirituales mucho más poderosos que nosotros. No tenemos oportunidad en nuestra fuerza. El desafío es ese. El desafío es plantar batalla contra el pecado en mi corazón, plantar batalla contra el pecado en la sociedad, para proteger y resguardar a mi familia y vivir de acuerdo a la palabra de Dios en este mundo que está perdido, para hacer luz y sal a esta tierra. Tenemos preciosas promesas, tenemos gozo eterno, tenemos una patria celestial como promesa. Pero esto es solo para valientes. Mateo, en el capítulo 11, verso 12, dice la palabra del Señor. ¿Cómo debemos entender la palabra del Señor? Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Dice la Biblia eso o no? Entonces hay que ser violento. Hay que agarrar armas y salir a romper cabeza. No. ¿Cómo interpretamos esto? Desde los días de Juan el Bautista, o sea, Juan el Bautista era un profeta que habló del reino de los cielos. ¿Y cómo entendemos esta escritura? ¿Cómo vemos entonces? ¿Hay que agarrar y salir a armarse? Literalmente, no. ¿Cómo entendemos la escritura? Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Una vida de fe consagrada a Dios. Entrar por la puerta estrecha no es decir, bueno, yo soy más inteligente que el otro, no. Sino, ¿qué es lo que está hablando? Que lo único que te llevas ahí, para entrar en esa puerta estrecha, la idea de un pasillo muy angosto, donde vos podés pasar inclusive arrodillado apenas, donde tenés que dejar toda tu mochila, todo tu provisionamiento, o sea, todo lo que es mundano, todo lo que sea pecaminoso, tenés que dejarlo para entrar en esa puerta estrecha. Lo haces en el poder de Dios, pero tenés que ir, porque ancho y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchas religiones, muchas ofertas, evangelios falsos, vivir la vida de fama, de éxito y de dinero, las luces de este mundo, todo eso te va a llevar, pero su fin es la condenación eterna. Entonces, ¿qué pasa? No son los más poderosos, sino aquellos que en saber de su debilidad, en fe, se acercan al Señor por misericordia y fuente de poder. Es en dependencia de Él. Por eso se ponen el escudo protector de la fe. Debemos entender que Dios es nuestro escudo. Salmo 18, verso 30. Nos dice la palabra del Señor. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisola la palabra de Jehová. Escudo es a todo lo que en Él esperan. Dios es nuestro escudo, Dios es el que nos guarda. Contra los dardos de fuego del enemigo, eran flechas encendidas con brea. Y se tiraban, y eso ¿qué pasa? No se apagaba con agua, así nomás. Esa brea era un combustible que lo prendían y daban, y había otros tipos de dardos que se los cargaba con un material y lo tiraban lentamente, pero una vez que caía no se podían apagar con agua. Era una tecnología que se llama fuego griego. Le tiraban agua y era tirarle como nafta hoy en día, combustible. ¿Pero qué? ¿Cómo se puede apagar? ¿Cuáles son los dardos del enemigo? El desaliento, pensamientos malignos que incitan al pecado. Esto es en lo interno. Satanás no hace telepatía. Ser tentados al orgullo, a la inmoralidad, tener dudas, al rencor, tentación de retroceder en la fe, a la apostasía. ¿Será que Dios me dejó? ¿Será que Dios no me ama? ¿Por qué estoy en esta situación? Ataques. Empezar a centrarnos en nosotros mismos, en el problema. Muchos caen en la depresión porque se entran a concentrar en su problema y mi problema, y se miran al ombligo y como no encuentran solución, ven todo negro y ya está, bueno, acá me tiro a morir. Como Elías. Elías se tiró abajo de un árbol y dijo, Señor, ya está, quiero morirme. ¿Qué hizo el Señor? Mandó un ángel, les dio de comer, toma fuerza. Está bien, comió, listo, ahora sí, ahora me quiero morir, ya estoy llenito, me quiero morir. Hasta que Dios otra vez le dio de comer y dijo, bueno, ahora
Seguí adelante. Pero solo yo he quedado como profeta del Señor y solo yo estoy acá, solo te está abandonado. A ver, como me imagino Dios hablándole. Vamos a hacerlo bien argentino. A ver, nene, para un poquito. Vos decís que sos el único. Vos hiciste mi voluntad, bajé fuego en el altar, fantástico, sí. Ahora resulta que te amenazó la reina que no tiene su ejército, porque su ejército quieren los sacerdotes que vos mataste. A ver, vos decís que sos el único. Yo en Israel tengo 7.000 almas que no doblaron su rodilla ante Baal. O sea, no sos la última Coca-Cola en el desierto. El enemigo, ¿qué es lo que hace? Nos hace concentrarnos en nuestro problema. Y el problema, y nos quedamos ensimismados en eso. Y debemos entender como cristianos que miramos al Dios que puede guardarnos y sacarnos de esa lucha. Ya que Dios es nuestro escudo. Duda sobre el amor de Dios. En este sentido, el escudo de la fe es proteger nuestra mente. Es una confianza continua en Dios y su protección en la hora de la tentación. Nada más glorioso que servir a Cristo, pero habrá lucha. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 12, nos dice lo siguiente, que todo aquel que quiera vivir una vida de piedad, dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Hola, eso es para la iglesia, no es para el mensaje de Disneylandia. El enemigo está vencido, Cristo lo desarmó, como leímos la semana pasada en Hebreos capítulo 2, verso 14, que Jesús, participando de la muerte, despojó a aquel que tenía el imperio de la muerte. Por medio de la muerte, lo despojó, que eso, le sacó las llaves, le sacó la autoridad y lo dejó reducido, atado, como un policía que tiene atado y aprisionado en el piso a un ladrón, así. Lo despojó de eso. Ahora, no despojó todo su poder y sigue el enemigo queriendo operar en contra de los hijos de Dios, principalmente, porque él odia a Dios y odia a su iglesia. Y toda la creación, él quiere destruirla. Debemos comprender que tenemos promesas de parte de Dios, promesas maravillosas, que Dios nos ha dado preciosísimas promesas en su palabra, en las cuales podemos nosotros confiar y esperar en Él. Nosotros vemos en las Escrituras, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3 en adelante, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido la corrupción que hay en este mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por eso mismo añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Y así sigue la lista. Pero tenemos promesas de parte de Dios. Dios es fiel, Dios nos dejó promesa, nos dejó la seguridad de su palabra, el sello de su Espíritu Santo, para en el momento que arrecie la batalla saber que no estamos solos. Las luchas con el pecado propio que tiene uno, luchas que uno tiene. ¿Querés orar? Y ahí te va a ocurrir todo aquello que no vas a orar, porque algo te va a venir, oh, cierto, me acordé, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, quiero mirar la tele, está la novela, está el partido, está la carrera de auto, quiero dormir, voy a orar, hasta incluso puede venir pensamientos blasfemos, de pecado, pensamientos inmorales. Todo producto también surge en nuestro corazón, porque, como dice Pablo, yo queriendo hacer lo bueno y no lo hago. ¡Ay de mí!, decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y estamos hablando que Pablo está hablando a los romanos y habla de librarse de este cuerpo. La tendencia pecaminosa estaba vigente en él. Y era Pablo. Ahí se confiesa en debilidad también, pero como decía en su carta, 2 Corintios, donde él decía, pero cuando yo soy débil, soy fuerte. Por eso de buena gana me voy a gloriar en mis debilidades. Porque Dios que le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Querer excusar el pecado. Por ejemplo, algunos como dicen, bueno, si David pecó y Dios lo restauró, siguió siendo rey, pero tuvo terribles consecuencias. La espada nunca se apartó de su vida hasta el último día.
que él vivió. Vivió experiencias terribles él. Perdió un hijo en batalla que se rebeló contra él. Otro murió al poco tiempo de nacer, que Dios le quitó la vida porque había sido producto del adulterio con Betsabé. Conspiró para un asesinato. Ah, pero si David pecó, entonces yo también. Cuidado, iglesia, con caer en ese engaño diabólico. La santidad de Dios es personal, es vivir una vida consagrada, vivir en el temor de Dios, y nuestra relación con Dios es personal. Y a la hora cuando estés empezando a justificar el pecado, decir, y bueno, si todos lo hacen, yo también. Todo el mundo lo hace en la iglesia, y bueno, en la iglesia, fíjate, y aquel fíjate lo que hace. Cuando estás así, está actuando primero como un niño, como una niña. Segundo, estás esquivando algo. Porque también cuando decimos todo del diablo, el ataque del diablo, todo del diablo, hay un problema ahí. ¿Cómo diferenciamos? Porque los pecados de, por ejemplo, de adulterio, de fornicaciones, los odios, los rencores, ¿de dónde salen? Jesús, ¿de dónde dice que salen? Del corazón. No los pone Satanás. Satanás puede instigar, puede provocar, hasta usar personas para que vengan a atacarnos. Pero ¿de dónde surgen los odios, las fornicaciones, los adulterios, las envidias, los celos? Del corazón. Santiago dice, ¿dónde salen las guerras y los pleitos si no es de vuestro corazón? Porque si yo le entro a echar toda la culpa al diablo, porque hay teologías que todo es culpa al diablo. ¿Y cuál es el problema? Es ser un negacionista de tu pecado interno que debe ser crucificado todos los días por amor a Cristo. También vemos, este escudo de la fe es lo que nos guarda. Nos guarda que las tentaciones del enemigo, porque aparte tenemos un enemigo que, como vimos en la escritura anteriormente, es metódico, usa métodos, él planea y planifica el ataque. Inclusive a veces puede usar personas para traernos distracciones, pleitos. Fíjense que Satanás inclusive usó la vida de Pedro para tratar de frenar a Jesús para que no vaya a la cruz. ¿Cómo Pedro, el apóstol? Sí. Mateo capítulo 16. Verso 21 al 24. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna de estas cosas te acontezca. Fíjense que si no nos cuidamos, Dios nos puede usar a nosotros para quizás mal influenciar a otros, para que no cumplan la voluntad de Dios. ¿Y qué le contestó el Señor a Pedro? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No le dijo Pedro, ¿por qué Satanás? Adversario. Muchos dicen, no, sí, reprendió al demonio que está. No. A Pedro le dijo, adversario, me sos tropiezo. Porque Jesús había venido para ir a la cruz. Jesús vino con el propósito de pagar el precio para reconciliarnos con el Padre. Él no vino para hacer milagritos. No vino para ser el milagrero. Los milagros que Él hizo fue para que quede certificado que Él era el Mesías enviado por Dios, que era el Hijo de Dios y que era Dios que se hizo carne. Las palabras que Él habló, las habló para certificar lo que estaba escrito, que es lo que iba a hacer y lo que iba a enseñar el Mesías enviado de Dios. Pero Él no vino a ser el milagrero. Él no vino para que le haga el truquito de magia para que la gente quede contenta en el espectáculo. Jesucristo vino, el propósito principal del Evangelio es la cruz. Y todo aquel que quiere levantarse en contra de la cruz estaba contra el Evangelio. Por eso Cristo le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Puede ser a veces, lamentablemente, cristianos que tienen muchos años en la iglesia que agarran uno nuevo y que te dicen, no, bueno, a veces no tenés que hacer tanto las cosas, no es tan así como dicen los pastores, como predican, porque a veces exageran un poco la nota, aparte por ahí, es muy literalista ahí, no tiene sentido, no hagas tanto caso, está haciendo pie de tropiezo por esa persona. Esa persona no se da cuenta y puede ser hijo de Dios, pero está siendo utilizado en su tibieza, en su desvío espiritual.
está haciendo de piedra de tropiezo para otro nuevo que quiera afirmarse en el camino del Señor. En vez de dar un consejo sabio, le estás pegando un tiro en el pie. Bueno, a veces lo que dicen exagera un poco la nota. Cuidado. Porque nosotros mismos podemos ser instrumentos en nuestro descuido del enemigo. Que terminan desalentando, que terminan interfiriendo, poniendo duda, inclusive otros poniendo dudas en la integridad de los pastores. Hay que ver si están así. Lamentablemente muchos han dicho, como dice Sujel Michelén, se puede cuestionar, se puede preguntar, ¿cómo no? Sí. Las cosas, mire, pastor, yo tengo esta duda, ¿puede ser? Sí. Pero no el tema empezar a sembrar en medio de los hijos de Dios, que muchos, lamentablemente, atentan contra la integridad de los pastores. Y entender la palabra de Dios, dice Sujel Michelén, se puede cuestionar, pero para evitar esto se debe confiar en Dios siempre. Como dice Salmo 37, 4 y 5, confía en Dios y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Confía en Él. ¿Qué es lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, verso 4, ¿qué es lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Eso es lo que ha vencido al mundo. Ese es el escudo que nos ha guardado por siempre. El énfasis que está haciendo Pablo es fe en Dios, no en ritos mágicos. No tenés que recitar esta oración tantas veces o hacer esto como si fuera un rezo. No, es entender la vida dinámica, la obra dinámica del Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro corazón, para guardarnos con la palabra. Verso 17, titulé la seguridad de la salvación, porque en el verso 17 nos dice lo siguiente: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad el yelmo de salvación. Esta es una pieza de armadura que protegía ¿qué cosa? La cabeza. Pablo estaba pensando en el libro de Isaías 59, 17, donde habla que Dios se puso el yelmo de salvación como casco. Se puso el yelmo es el casco. Pablo le estaba escribiendo a personas que ya eran salvas, o sea que no era necesidad que ellos vuelvan a creer para volver a ser salvos, ellos ya eran salvos. No está hablando en este sentido de la salvación. No es la necesidad de alcanzar salvación o buscarla. Lo que el enemigo busca en tu vida es destruir esa seguridad de salvación. Y las armas que él usa para poner inseguridad, lo que pasa que él lo que quiere hacer es torturar tu mente, acusándote delante de Dios, como es la palabra, porque una de las cosas que él tiene es conocido como diablo. Y la palabra diablo significa el acusador. Es como que él fuera el fiscal general que te está acusando todo el tiempo. Una de las cosas va a ver tu debilidad y tu pecado, porque él te conocía, él te gobernaba, ahora sos de Cristo, te va a intentar atacar por ese lado, promoviendo que de tu concupiscencia ninguno es tentado, sino de sus propias debilidades. Concupiscencia está hablando de la fantasía, las debilidades del corazón, el pecado del corazón de la persona, que cada día debe crecer y madurar y renunciar a ese pecado, arrepentirse, confesar ese pecado a Dios y alejarse de ese pecado. Como dice la palabra del Señor, el que confesare su pecado y se aparte se alcanzará misericordia. No quedarse peleando yo en mi fuerza, yo sé que voy a poder superarlo, no. Señor, yo soy débil, esto no puedo superarlo, tu gracia me sostenga. Ahí es la diferencia. No luchás en tu fuerza, no luchás con tu religiosidad, lo haces en el poder de Dios. Pero esa seguridad de salvación, como leímos también, la seguridad de salvación, la seguridad del creyente de la salvación es eterna. Aquel que ha sido salvado no pierde la salvación. Se va a perder el día que vos me digas que vos la conseguiste. Porque nuestra salvación descansa en la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora el enemigo, a través de que por ahí pecaste, miraste, estás tentado, te entras a mirar tus debilidades, empezás a dudar y ahí el enemigo empieza a batallar para traerte inseguridad, para tratar de acobardarte. Te tienta para inclusive que dejes el cristianismo, crearte esa gran inseguridad, torturando tu mente, acusándote, creándote una conciencia culposa, gobernados por la culpa, la autocondenación. Y así muchas veces los sentimientos del cristiano sufren daños graves
por la obra del maligno, que quieren maldecir, confundir, distraer, que el creyente se autoflagele. Pero tu salvación está protegida por la eternidad. Como leímos el miércoles, todo tenía un porqué compartir ese texto a través del internet. Capítulo 7, verso 15. Y esto es que aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Y en el verso 25, por lo cual puede salvar perpetuamente, no dice circunstancialmente o temporalmente, puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es el sacerdocio eterno e inmutable de Cristo. Tendrás lucha con el pecado, pero no se cae de la salvación. Muchos hablan, Gálatas, sí, pero Gálatas te habla de la gracia, habéis caído, pero no está hablando de perder o no salvación. Es el contraste entre la ley y la gracia. Pero entendamos, hermanos y hermanas, que este es un ataque que el enemigo hace. Tener la seguridad de la salvación porque descansa en Cristo y está en su palabra. Esto no es un mensaje al libertinaje, al vivir en pecado porque total la fiesta ya está paga. No. Sino al contrario, es un aliento para vivir en santidad. Pero yo ya no persigo la santidad por no perder la salvación, por no caerme un día, por el temor al infierno. No, persigo la santidad por amor a mi Dios, porque Él me rescató, me dio su Espíritu Santo para vivir para Él. Y su santidad es hermosa y me gozo en Él. Juan 6, 37, 39. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera. Porque he descendido del cielo para hacer porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Quién es más fuerte, Dios o vos? Entender la seguridad eterna en la salvación, que no podemos estar atados ahí. La salvación descansa en la perfecta obra de redención hecha por Cristo. Ahora debemos distinguir, 2 Corintios 7:10 habla de la tristeza del mundo y la tristeza según Dios. Cuando un cristiano peca, Pablo le está hablando a los corintios que realmente hicieron afrenta contra Pablo. Lo despreciaban y después él envía la primera carta y la segunda carta y dicen, realmente me pongo contento que muchos de ustedes se entristecieron, pero esa tristeza según Dios que produce vida, mas la tristeza del mundo produce muerte. ¿Por qué? Porque la tristeza del mundo es un remordimiento por el pecado. Uy, me siento mal por el resultado que saqué, realmente no tendría que haber hecho esto, y te queda ahí un remordimiento. En cambio la tristeza según Dios es el dolor en tu corazón por saber a quién ofendiste realmente en primera instancia. Amén de que pudiste haber hablado mal o tener envidia o celo de fulano, mengano, sultano, estás ofendiendo a Dios en primera instancia. Entonces, ¿qué pasa? En eso te produce dolor en el corazón y tristeza, pero esa tristeza te va a llevar a que te arrepientas, y ahí vemos la obra del Señor y la perseverancia de los hijos de Dios, que se arrepienten de sus pecados y vuelven a tomar fuerzas confiados en la gracia del Señor. El otro no se arrepiente. Por eso la diferencia entre Judas y Pedro. Los dos traicionaron al Señor. Uno lo vendió, el otro lo traicionó, lo dejó solo. Pero Pedro fue, se arrepintió de corazón y volvió. Dios le había dicho que iba a pasar eso. Pero Judas no, Judas le agarró el remordimiento, que fue y se ahorcó, sumido por la culpa. Entendamos, hermanos, la salvación es un hecho, pero en el sentido también, y nosotros tener ese sentimiento de bendición, viene de una vida en obediencia y satisfacción en Dios. Pero debe venir saber de que Dios hace su obra perfecta, como Filipenses 1:6. Hermano, estoy persuadido de que aquel que comenzó la buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Dios sigue trabajando en tu vida hasta que Cristo venga. Esto también habla de la esperanza de la salvación. Porque también,
como a los tesalonicenses le decía, ustedes tienen que estar vestidos ¿con qué? Con la esperanza, el yelmo, la esperanza de la salvación. Es esa esperanza, ¿cuál es? A causa de nuestra unión con Cristo nos trae esperanza. Estar unidos a Cristo en su resurrección y que seremos exaltados con Él. Los creyentes han sido librados de la potestad de las tinieblas. Entonces también esperanza en la salvación final, en la consumación de los tiempos, la certeza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es llegar a una mayor conciencia del poder divino a disposición, aún en medio de las luchas contra poderes demoníacos. La fuerza de la salvación es en tiempo presente. Es adoptar la nueva identidad en Cristo. Es una nueva naturaleza que da poder a ser liberados. Fuimos salvos del infierno y la condenación que estaba sobre nosotros. Somos salvos de la tentación y de este siglo que estamos presentes con sus modas, sus tentaciones, su filosofía impida, incrédula. Estamos siendo salvos y seremos definitivamente salvos en la consumación de los tiempos y el juicio final. Es una vida que te capacita para el conflicto. Es una vida de consagración. Fíjese que la gran esperanza y el mensaje del libro de Apocalipsis, que parece muy complicado y vemos a una bestia de 10 cuernos, naciones, un pequeño príncipe y vemos un dragón escarlata, una mujer, parece complejo el desierto, pero el mensaje de Apocalipsis en realidad es muy sencillo. Cristo ganó. Cristo ha vencido. Y aunque arreciaba la persecución a las 7 iglesias de Asia, Cristo le está diciendo, yo he vencido. Por eso dice, bienaventurado aquel que lava su ropa en la sangre del Cordero. Por eso es el llamado final en Apocalipsis que dice que aquí que yo vengo pronto. Confíen. Dios ha vencido, la iglesia ha vencido. Y también nos dice que usemos la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, esa espada corta para dar estocadas. Esta arma se usa tanto a la defensiva como a la ofensiva. Urge a los creyentes conocer y utilizar las Escrituras como medio contra todo ataque satánico. A la vez que es un llamamiento a la iglesia para hacer conocer el Evangelio. Como dice, ¿cómo creerán si nadie les predique? ¿Cómo predicarán si nadie es enviado? La misión de la iglesia también está acá, es predicar el Evangelio. La salvación a obra la hace el Señor, pero uno debe hablar y debe predicar. Debe proclamar las buenas noticias del Señor. Y también sirve para nosotros para estar atentos a la voz del Señor. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. La segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, hay un claro llamado del apóstol Pablo y dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la palabra, la Biblia, esta es inspirada por Dios, o sea, fue exhalada en el pensamiento de los autores. Pasaron 1500 años en la total escritura. Más de 40 autores, muchos de ellos ni se conocían. Fue escrita en 3 idiomas distintos, hebreo, arameo y griego. Pero todas tienen un mismo hilo conductor, el Señor Jesucristo, el Mesías. Dios rescatando a hombres y mujeres para ser su propio pueblo. Nos dice la Escritura que ninguna palabra es de interpretación humana. Todas han venido de parte de Dios. La que está escrita, la que quedó escrita, la que Dios preservó. Segunda de la carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque nunca la profecía, o sea, la revelación, la escritura, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Como en otros lugares yo he escuchado y vengo de ese movimiento, yo te quiero profetizar. Yo te voy a profetizar, yo te voy a hablar. Mentira. Ninguna palabra viene por voluntad humana, sino que es inspiración de Dios. Y lo que quedó escrito, esto es la palabra de Dios. Inerrante, infalible, inspirada y todo suficiente para la iglesia del Señor. No hay más revelación.
Algunos buscan revelaciones nuevas, experiencias nuevas. La Escritura, Hebreos 1:1, dice la Escritura, en otro tiempo Dios habló por los padres, a los padres, por los profetas, hasta por la naturaleza, pero hoy nos habla, en la traducción nuestra tenemos por el Hijo, en el original nos habla Hijo. Cristo es la revelación máxima de Dios. Cristo es la palabra de Dios hecha carne. Por eso el cristiano debe conocer la palabra del Señor. Dios nos está preparando unas armas para la batalla. La victoria está en la cruz del Calvario. Y la destrucción final del enemigo ya comenzó, aún utilizando Dios a la iglesia, y culminará en el juicio final de todas las cosas, en el fin de los tiempos. Pero también dice la Escritura que la fe viene por oír y el oír de su palabra. La iglesia debe ser testimonio vivo a esta tierra donde Dios nos puso para predicar a toda criatura el arrepentimiento y perdón de los pecados. El contenido de la proclamación de este evangelio es el señorío y la resurrección de Cristo. Debemos entender, hermano, que toda esta predicación y la vida que uno tenga en conocimiento de la palabra es también relacionada a la actividad dinámica del Espíritu Santo en nosotros. O'Brien, un autor, dice lo siguiente: los fieles proclamando el Evangelio en el reino de la oscuridad, para que los hombres y mujeres esclavizados por Satanás puedan escuchar esta palabra liberadora y dadora de vida y ser liberados de su sujeción. También a la defensiva puede utilizar esta arma, la palabra de Dios. Porque esto acaba con el ataque del enemigo. Se debe tener conocimiento profundo de la palabra de Dios, como por ejemplo que nos dejó Jesús en la tentación del desierto. Un autor, Eddie, de apellido, el capitán de nuestra salvación, estableció el ejemplo una y otra vez y una tercera vez. Repelió el asalto del príncipe de las tinieblas con 3 citas breves y sencillas de las Escrituras. Escrito está. ¿Qué le dijo? ¿Tenés hambre? 40 días. ¿Qué hambre? No, ¿qué? ¿No te comeré un pancito? ¿No sos el Hijo de Dios? ¿Por qué no convertís estas piedras en pan? Si vos podés hacerlo. Todo tenía un porqué, no voy a explicar, pero ¿qué le dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Después vino y le dijo, mirá vos. Mirá que Dios, yo te voy a dar, mirá todos los reinos del mundo. Si vos postraros, me adorares, yo te los voy a dar. ¿Qué le dijo Jesús? Escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. Bueno. Después dijo, lo llevó al pináculo del templo, a la punta del templo, a una altura de más de 40 metros. Le dijo, bueno, a ver, la Biblia dice que si vos tus pies resbalan, Dios va a mandar tus ángeles, así que tirarte. ¿Y qué le dijo? Escrito está, no tentará al Señor tu Dios. El principio sola escritura que defendemos en la Reforma y los reformados es la suficiencia de escritura, y es un principio que Jesús explicó y que Jesús usó. Escrito está. No fue la tradición, algún cuento o alguna palabra mágica. Escrito está. Llevó el fundamento a la palabra revelada. ¿Por qué tenía la autoridad de Jesús, que admiraba tanto a las personas en el Sermón del Monte, que dice la verdad, que este hombre habla con autoridad, no como estos fariseos? Porque los fariseos enseñaban tradiciones de hombres, los dichos de los ancianos, lo que a ellos les parecía, pero Jesús explicaba la palabra de Dios revelada y escrita. Debemos entender que la palabra de Dios es suficiente para nosotros. Todo cristiano debe saber aplicar esta misma palabra y debe filtrar en todo tiempo, en toda situación, para mantenerse firme aún en la tentación. Por eso debe saber manejar la palabra, saber cómo aplicar en medio de la tentación. Está pasando, se va a la playa y voy a la playa a trabajar. Y a veces reclamo, tengo que atender la playa. Y por supuesto en el verano, muchas mujeres, la mayoría, vestidas de verano. Muy poca ropa. La tentación al ojo del hombre es terrible. Pero ¿qué podemos aplicar? Dijo Job, he hecho un pacto con mis ojos y no voy a mirar lo que ofende a Dios. Un texto bíblico que puede venir a la mente. Job decía eso.
¿Cómo puedo aplicar la Escritura? Decir, el momento que tengo la escasez. ¿Y qué voy a hacer? No, me voy a quedar acá sentado llorando. ¡Ay de mí! ¿Por qué? Dios permitió la escasez para glorificar su nombre en medio de tu necesidad. ¿Y cómo puedo decir? Mirá, yo puedo tener escasez, pero la palabra de Dios dice, Jehová es mi pastor y nada me falta, y yo creo esa palabra. ¿De dónde? ¿Cómo venir? No tengo ni idea. Pero Dios dice su palabra antes que te vengan los conflictos en tu mente y esto y por aquello que te acuerde de esto. Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Isaías capítulo 26, verso 3. ¿Cómo aplicar la palabra de Dios en tu vida? Es necesario para repeler el ataque del enemigo. Por eso tenés que tener un conocimiento, filtrar a través de tu vida las decisiones que tomás a la luz de las Escrituras. Esto que voy a hacer, este negocio que me proponen, esto que me proponen, este trabajo que voy a agarrar, este dinero que voy a tomar, este negocio que voy a emprender, debo tener una mente bíblica para tener mi pensamiento, a ver, a la luz de la palabra. Esto honra a Dios, no honra al Evangelio. Esto es mentira, esto es verdad, hay una media verdad. Bueno, la palabra de Dios dice que Dios no respalda, no mentirás. Entonces, bueno, listo, no tengo que mentir. Esto tiene que hacerse bien, el negocio bien transparente, que sea bien marcado por la honestidad y la transparencia, porque un cristiano vive de acuerdo a Dios y Dios dice, yo soy la verdad. Entonces yo no puedo estar haciendo las cosas torcidas. Entonces entender todas estas cuestiones, cómo filtrar. Un todo desafío para el creyente es conocer, creer y obedecer la palabra. Ese es el desafío que tienen. Por ejemplo, Josué. Josué tiene una tremenda responsabilidad de guiar al pueblo del Señor, pero él tiene otra tremenda responsabilidad y desafío. Cuando Dios le dice que se esfuerce, capítulo 1 de Josué, versos 7 al 9. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo la heredad de la tierra en la cual juré a los padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que está mi siervo Moisés te ha mandado. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál era el gran desafío? Las guerras que venían, las luchas, los ejércitos enemigos. No, el desafío del cristiano es creer y obedecer la palabra de Dios. Vivir para Dios, una vida consagrada para Dios. Veamos en el Señor, porque Dios nos da su palabra, porque nos está dando la guía, la ruta, el método. Instrumento de santificación. Juan 17:17. Señor, Padre, santifícanos en tu verdad, hablando por su discípulo. Tu palabra es la verdad. Es su instrumento de salvación. Por eso a la hora de predicar, los pastores debemos predicar la palabra de Dios. Pablo decía, nosotros no andamos como otros medrando la palabra de Dios, sino que andamos como de parte de Dios y delante de Dios, enseñando la verdad del Evangelio. Decía un autor, Albert Martin, no se puede ser payaso y profeta al mismo tiempo. Nosotros estamos para predicar la palabra del Señor. La batalla que tenemos son las filosofías de este mundo, las falsas ideas, las políticas, las doctrinas. Por eso dice la Escritura, debemos discernir todo espíritu. No es a ver qué demonio tiene esa persona. A ver, cuando dice escudriñar los espíritus, no está hablando de mirar a ver si tiene un demonio, un espíritu inmundo. No. Escuchar hablar a ese, está hablando del contexto de falsos maestros, falsos profetas, que dice escudriñar, o sea, discernir espíritu. ¿Cuál es el espíritu? Las intenciones que tiene. A ver qué habla bonito, muy carismático, muy entrador, muy simpático. A ver qué hay atrás de esto. Hace tiempo tuve una experiencia con un hombre, un ancianito que venía acá, inclusive le regaló una Biblia a Tobías, le había regalado que era el cumpleaños de Tobías, un niño, y venía presentándose como un hombre, un cristiano, y ya empezó a hablar unas cosas medio raras, que él venía a hablar a la ONU, ya te das cuenta un poquito delirante, el hombre lo miraba y decía, bueno, Dios puede usar a cualquiera, ¿no? Pero después ya salió con unas doctrinas rarísimas del reino de Dios, la venida de Cristo, como que Cristo ya nació, el anticristo ya nació, una cosa de Hollywood, pero no tiene nada que ver con la Escritura, en la venida de Cristo. Pero si la Biblia habla que Cristo va a venir del cielo,
y va a venir como un rayo que tiene que ver con que Jesús ya nació, está en Israel. Unos delirios. ¿Y que ustedes no creen en la venida del Señor? Sí, según la Escritura. ¿Qué fue? Se fue y no vino nunca más. Era discernir, a ver. Después, conociendo el tiempo, era una persona que era un sinvergüenza. Recorría iglesias pidiendo plata, aduciendo a qué. Y no, yo soy un anciano, jubilado. Sinvergüenza, abusador. Y un hombre ancianito. Cuidado. Hay que discernir. Cuando vienen a enseñar y decir la Biblia, por eso el cristiano debe conocer Biblia, porque si no vas a comer sapo. Discernir las doctrinas. Cristo destruirá a sus enemigos con su palabra. Por eso es creer en la suficiencia de la palabra. La palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Como dice Isaías 48 digo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La Escritura habla de que Dios matará a sus enemigos ¿con qué? Con la espada aguda que sale de su boca, la palabra. ¿Qué nos aplica a nosotros en este sentido? ¿Qué nos habla de usar el escudo de la fe? Conocer agudísimamente la palabra de Dios, conocer para implementarla en nuestras vidas. Dios nos ordena como nuestro capitán estar firmes en la batalla, usando a Pablo, permanecer firmes, porque esto es para valientes. Los cobardes no heredan el reino de los cielos. Algunos no tienen valor y fe para creer a la palabra de Dios y jugársela por el Evangelio. Pero la Escritura es muy clara. Los cobardes, los incrédulos, los hechiceros y todo no heredan el reino de los cielos. Hoy es un día idolátrico, muchos que hacen, no, porque el día de esto, aquello, bueno. Entender, hermanos, las prioridades de todo creyente. Otra aplicación, ¿estás preocupándote u ocupándote en crecer en el conocimiento de las Escrituras? Porque eso va a depender tu eficacia en la batalla. ¿Cuántas veces al día traes porciones de las Escrituras a tu mente para meditar, para edificarte o para filtrar distintas situaciones para tomar tus decisiones? Porque si en todo el día no traes un solo texto bíblico para meditar, edificarte o para ver en tus decisiones, déjame decirte que no sos un cristiano. Porque esa es la obra que hace el Espíritu Santo también en el corazón. Te habla. Si vos no te importa tener la Escritura en tu vida, es muy posible que no te engañes, no sos cristiano. Hoy es día de salvación para tu vida, tenés que arrepentirte. Nuestra esperanza, en otra aplicación, nuestra esperanza de salvación es también saber cómo enseñan las Escrituras que toda la lucha va a terminar. No va a ser eterna las luchas en el mal tiempo, hermano y hermana. Ya no habrá más el asedio del pecado, la persecución, la escasez, todo eso va a terminar. Satanás será finalmente derrotado, destruido y arrojado al lado que arde con fuego y azufre, con todos sus demonios. No habrá más lucha con nuestra naturaleza, que hoy en día tenemos lucha con el pecado que nos asedia, pero terminará esta naturaleza tendiente al pecado, sino que vamos a estar cara a cara con el Señor en santidad perfecta delante de Él. Vamos a vivir en perpetuo gozo, en satisfacción delante de nuestro Señor y Salvador. Vamos a adorar sin distracciones. Hermanos, todo habrá terminado. La paz, el gozo, la gloria, la corona de vida, las bodas del Cordero, cielo nuevo, tierra nueva. Pero mientras tanto, tenemos que fortalecernos en Dios y en el poder de su fuerza. Estamos llamados a esta batalla gloriosa. Estaremos en las bodas del Cordero, pero esa es promesa fiel para nosotros, aún en medio de la tribulación. Y para terminar, les comparto un fragmento del libro que escribe John MacArthur, el pastor como predicador, y el capítulo se llama Epitafio de un predicador fiel, basado en 2 Timoteo. Y cuando dice la palabra, dice: consideré que Pablo llamó a esta pelea la buena batalla. Muchos de nosotros nos consideramos patrióticos y nos gusta escuchar el himno nacional. Estamos inspirados por lo que presenta la bandera y sentimos una nobleza que yace tras de ella y la historia de nuestra nación. Así es como también nosotros, cual cristianos,
nos debemos sentir cada vez que vemos una Biblia. Si bien podemos estar dispuestos a tomar posición por causas nobles, nuestro trabajo para Dios es la causa de todas las causas. La palabra traducida como buena en 2 a Timoteo 4:7 es el vocablo griego kalón, que significa que la batalla es noble, hermosa, provechosa, excelente, deliciosa y distinguida. Me gusta especialmente la palabra noble. Pablo estaba diciendo, he peleado la batalla noble. Es la más noble de todas las batallas. La batalla por el honor de Jesucristo, por la gloria del Evangelio y la integridad de la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, la iglesia debe proteger esto en este tiempo. Y es la batalla que yo he sido invitado. Y en el poder de Dios podemos tomar las armas de Dios y marchar al frente. No estamos diseñados como ejército para huir, porque Dios nos ha dado victoria. Ni las puertas del Hades prevalecerán sobre la iglesia. No es el cristiano que está ahí en la trinchera aguantando los bombazos, no. La visión que Cristo habla es al revés. El reino de los cielos avanza inexorablemente y el enemigo es el que está en la trinchera no sabiendo qué hacer. ¿Qué es lo que acude? A mentiras, a usar a otras personas. Pero que la gracia de Dios te sostenga, hermano. Estate preparado para la batalla. Y si estás en medio de la batalla, llegará el tiempo que va a terminar y vendrá tiempo de gozo, de quietud, de paz. Pero mantenete firme. No claudiques. La palabra de Dios sea tu guía y tu fortaleza en este tiempo. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, por tu misericordia, por tu bondad. Amado Dios, te damos gracias por esta tu palabra. Yo te pido, Señor, como dice tu palabra, tú preparas, Señor, nuestros brazos para tensar el arco de bronce. Tú preparas nuestros dedos para la batalla, nuestros brazos para la guerra. Señor, oramos para que tú capacites y levantes, Señor Dios mío, a tus hijos y a tus hijas para que tomen su lugar en la batalla, pero no es en nuestras fuerzas, sino en el poder de tu Espíritu. Es en el poder de tus fuerzas, en el poder de tu palabra que nos guíe y que fortalezca en esta mañana, Señor. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas. Bendice, Señor Dios mío, esta tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.